Bueno, creo que nosotros hemos leído la palabra del Señor y nos hemos hecho algunas preguntas acerca de las pruebas. Muchos hermanos confunden el término prueba con tentación. Y a veces el creyente tiene algunas dificultades para reconocer cuándo es una prueba o cuándo es una tentación. Y quiero compartirles y pedirles a ustedes que miren la palabra del Señor, los que lo puedan hacer. Hay una explicación de Primera de Pedro, donde nos dice lo siguiente: Primera de Pedro capítulo 1, el versículo número 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos, ¿qué dice? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, allí nosotros tenemos la base bíblica que queremos analizarla en esta noche con ustedes, en estos minutos, donde nos habla, aleluya, lo siguiente. Número 1, primeramente la vida cristiana es una vida de alegría. Yo creo que nosotros sentimos gozo por la salvación que el Señor nos ha dado. Pero también la palabra del Señor habla que si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, diversas pruebas. Acuérdese que la palabra diverso está relacionado con qué, con lo variado, con lo distinto. Y la palabra prueba está relacionado, se define con el acto en el cual se quiere comprobar la veracidad, la integridad o que si algo es totalmente real. Nosotros cuando hablamos entonces de pruebas en el colegio, en la escuela, en la universidad, estamos siempre nos están haciendo pruebas, los que estudian o los que dan clases, se están hablando de pruebas y de exámenes. En un colegio, en una universidad, ¿de qué es lo que se habla? Acerca de el conocimiento que debe ser examinado y probado. Bueno, la Biblia dice que lo que se prueba en realidad es la fe. Nosotros hemos recibido fe, y con esa fe que hemos recibido, nuestro Dios Todopoderoso lo que prueba es la fe. Lo que prueba es la fe en el creyente, no prueba otra cosa. Y en eso les voy a pedir que ustedes puedan también interactuar en esta hora, escribir allí a los números para que analicemos qué es lo que prueba el Señor en la vida nuestra. ¿Qué es lo que prueba? Muchas veces el cristiano pasa momentos de mucha dificultad y dice, no entiendo por qué me sucede esto. Bueno, la palabra del Señor dice que sí es necesario que tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. La prueba y la aflicción está relacionada como un acto en el cual la fe del creyente es sometida a prueba. Y la misma palabra del Señor dice que esta fe debe ser probada porque es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, queridos hermanos y amigos, el oro dice, aunque perecedero, el oro se prueba ¿con qué? Se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Entonces, para poder comprobar y saber que el oro es real, es precioso, es verdadero, ¿por dónde lo pasan? Lo pasan por el fuego, para saber que ese material es realmente verdadero. Y nosotros tenemos una fe mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro. Entonces, nosotros hemos de ser probados, hemos de ser probados. Ustedes están escribiendo, dice amén, así es correcto. Y allí ustedes en los comentarios pueden colocar cuál ha sido quizá la prueba más fuerte de su vida, cuál ha sido el momento de mayor aflicción, cuál es el momento más difícil. Las pruebas son diversas y precisamente para eso la Biblia
la Biblia, queridos hermanos, nos habla en el libro de Santiago acerca de este tema, de la diversidad de las pruebas. Gracias a todos los que están enviando sus saludos. Muchas gracias por sus saludos, sus comentarios. Les estamos prestando muchísima atención. Vamos ahora al libro de Santiago. Va a haber un momento, voy a dar una explicación breve, corta, y después con mucho gusto vamos a tratar de responder las inquietudes que tengan en el nombre de Jesús. El libro de Santiago, capítulo 1, si pueden leerlo, sería una bendición. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice? En diversas pruebas, en diversas pruebas. ¿Se da cuenta? También el libro de Pedro habla de ¿qué? De la diversidad de pruebas, lo variado de las pruebas. Pero aquí, aleluya, dice que tengamos un gozo sumo. La palabra sumo, ¿qué quiere decir? Quiere decir máximo. ¿Cómo yo me puedo gozar? Usted respóndalo. ¿Cómo yo me puedo gozar en medio de la prueba? ¿Cómo yo me puedo gozar en medio de la prueba? No sé qué dice usted. ¿Cómo yo me gozo en la prueba? ¿Cómo me puedo sentir contento en la prueba? ¿Cómo yo me puedo sentir satisfecho en la prueba? A veces la gente, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, sus familiares que no son cristianos dicen: no, es imposible. ¿Cómo? Este hombre, esta mujer tiene que estar alterada su parte emocional para que cuando le dan una mala noticia se alegre. Cuando hemos tenido que ir a sepultar a algún familiar, a algún conocido que terminó la carrera en victoria, usted sí sabe, ¿verdad? Vamos y cantamos y glorificamos y aplaudimos a Dios, y la gente que no nos conoce dice: qué extraña, estas personas están sepultando a alguien y están aplaudiendo, alabando y glorificando. Bueno, eso solamente lo entendemos los que conocemos el valor de la salvación y los que sabemos que aquel hermano o hermana partió, pero en victoria. Entonces, la Biblia dice que nosotros sentimos un gozo en medio de la prueba. Pero cuando la persona ignora el poder de Dios, eso lo llama una catástrofe, lo llama un dolor, lo llama una desventura, se vuelve una situación ajena. Entonces, yo le quiero decir lo que ustedes, aleluya, están comentando. La hermana Janet dice: sí, porque tengo la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, nos están llegando las preguntas, ya Pris y Santi nos van a ayudar a responder, aleluya. Me gocé, dice, porque tuve mucho tiempo para escuchar la palabra. Nos envían saludos, qué alegría. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que la Biblia dice: hermanos míos, tened por gozo sumo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé, alguno de ustedes si está pasando una prueba dura, difícil, un problema, una dificultad. La Biblia dice que usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se debe gozar. Se debe gozar. Cuán difícil es ello, ¿verdad? Cuán difícil alegrarme en medio de la prueba. Pero miren lo que dice, si usted está con la Biblia, en Santiago 1:3. Aleluya, Santiago 1:3. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo le voy a pedir a los que les gusta tomar sus apuntes que coloquen en su muro, los que son virtuales, en su agenda, pero sobre todo en su corazón, aleluya, diga: mi fe es probada. Lo que se prueba es mi fe. Lo que se prueba es mi fe. No se prueba mi intelecto, no se prueba mi sabiduría, no se prueba mi capacidad, no se prueba mi experiencia, no se prueba mi talento. Lo que se prueba es ¿qué? La fe. La fe. Qué bueno es la palabra del Señor. Entonces, no es que se prueba todo lo que le dije, lo que se prueba es la fe, pero oh bendición grande, la fe es de Dios. Y la fe puesta en nosotros, esa es la que es probada. O sea que no es un juego de palabras, ni tampoco una intención de Dios como para arrinconar al creyente. No, es colocar al creyente de la fe en Jesucristo en una posición de libertad para que él o ella diga: lo que he creído es realmente maravilloso. Muy bien, hermana Samara dice, Samara Arias, la fe es probada.
La fe es probada. Aleluya, gracias a Dios por todos los saludos que están llegando. Vamos con la palabra, aleluya. Pero dice el versículo número 4, 1:4, aleluya. Sí están llegando algunas preguntas, ya allí pusieron preguntas en el chat. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, diga conmigo los que están con la lectura, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Perfectos y cabales. Bueno, entonces, ¿para qué es la prueba? ¿Para qué es la dificultad? ¿Para qué es la adversidad que se presenta en la vida del creyente? Número 1, para que la fe sea probada. Y número 2, ¿puede decirlo conmigo? Para que la vida del cristiano sea llevada a la perfección y a la cabalidad. Subraye esas dos palabras, perfección y cabalidad. Aleluya, perfección y cabalidad. Este tema de la perfección ha sido muy discutido. Dice, no hay cristiano perfecto. Lo sabemos en el sentido máximo de la palabra, pero la prueba lo lleva al creyente a la perfección y a la cabalidad. ¿Qué quiere decir cabal? Quiere decir sensato, coordinado, coherente, transparente, equilibrado. Aleluya. Entonces, cuando soy sometido a prueba, aleluya, ¿qué estamos diciendo? Cuando soy sometido a prueba, es que Dios me está llevando a la perfección y a la cabalidad. Qué palabra tan hermosa. Se lo digo otra vez en el nombre de Jesús. Cuando el creyente es sometido a prueba, es porque está siendo llevado a la perfección y a la cabalidad. Y dice, sin que falte os cosa alguna. Y aquí viene algo muy lindo. Estoy en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ese versículo, aleluya, bueno, aquí Nancy está diciendo, yo la prueba más difícil es cuando tenía 18 años y cayó en coma y los doctores le dijeron, aleluya, que iba a morir, pero gracias a la misericordia el Señor hizo una obra. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Gracias, Nancy. Entonces, mire, lo que le quiero decir es que cuando nosotros hablamos de este versículo de la sabiduría, lo hemos estudiado solo ese versículo de la sabiduría y hemos dicho, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y el Señor se la dará. Pero les explico en el nombre de Jesús que ese texto tiene que ser analizado con el contexto. Lo que está hablando allí es de prueba, de ser probados, de llevarnos un camino de perfección, de llevarnos un camino de cabalidad. Pero ¿sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Que para poder ser probados, ser cabales y ser perfectos, el hombre necesita sabiduría para comprender lo que le está pasando. ¿Cómo le parece? No sé qué opinión tiene usted. Creo que es algo impresionante. O sea que allí no es solo, hay gente que asocia esto y dice, no, quiero sabiduría para poder pasar los exámenes de la universidad y del colegio, quiero sabiduría para poder educar a mi hijo. Bueno, es algo muy sensato, muy prudente y muy bueno, pero por favor, en el sentido hermenéutico del análisis del texto, eso tiene un contexto. Allí aparece la necesidad de sabiduría. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece la necesidad de sabiduría? Cuando estoy sometido a prueba. Si estamos bien, ¿verdad? Por favor, tomen sus apuntes. Necesito sabiduría cuando soy sometido a prueba. Necesito sabiduría cuando el Señor me quiere llevar a un camino de perfección y cabalidad. Necesito sabiduría cuando estoy pasando problemas y no entiendo por qué. Necesito sabiduría cuando el hijo o la hija actúa rebeldemente y usted dice no sé por qué. Necesito sabiduría cuando en el matrimonio tengo problemas. Necesito sabiduría cuando en el negocio las cosas no van bien. Necesito sabiduría cuando hay alguna enfermedad y ha buscado sanidad en distintas partes y no la ha encontrado. Entonces ahí, por favor, ahí es cuando necesito sabiduría. No es para obtener el título ni para ser inteligente, no. Amado creyente, querido hermano, la sabiduría se la necesita cuando estamos en pruebas, porque la persona cuando está en pruebas tiene dos caminos: aceptar la voluntad de Dios y pedirle al Señor Jesucristo que lo bendiga,
o hay otros que toman el camino equivocado, como la esposa de Job, y le dicen, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Pero Job tomó el camino correcto y dijo, no, yo no puedo maldecir a aquel que me ha bendecido. Qué bueno es el Señor Jesús. Entonces, la palabra del Señor dice aquí en el libro de Santiago capítulo 1, versículo número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lugar al otro. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna de parte del Señor. Y mire, termino el comentario bíblico para después escuchar las opiniones y las preguntas que ustedes también tengan, porque ustedes pueden opinar y también esto nos puede beneficiar a todos los que estamos escuchando este análisis bíblico. El 1:12 del mismo libro de Santiago nos da una claridad exponencial maravillosa. ¿Qué dice el 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, la palabra tentación allí está relacionado en algunos aspectos. Dicen, no, bueno, es la tentación de carácter carnal. Pero vamos a explicarle un poquito. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos hablando acerca de este tema, les digo, en el nombre del Señor, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no lo diga, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Él, dice la palabra del Señor, cuando una persona, un creyente es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bueno, es bastante clara la palabra del Señor, y ahí lo que nos está diciendo, aleluya, es lo siguiente. Diferenciamos entonces, queridos hermanos y amigos, entre la tentación y la prueba. La tentación y la prueba. Muchas veces el creyente tiene estas dificultades fuertes, y a veces dice, yo no sé si esto es una tentación o esto es una prueba. No sé si es tentación o es una prueba. Bueno, la palabra del Señor dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso debemos tenerlo totalmente claro. La tentación no viene de parte de Dios. Porque Dios, mire qué linda esta palabra, porque Dios dice, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo le parece? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y le voy a dar esta explicación que la grabe en su corazón. Y si aquí hay hermanos que enseñan, que aconsejan y que predican, tómela esto y enséñenlo. ¿Sabe por qué? Porque lo que se prueba es la fe. La fe. Y la fe es virtud y esencia de Dios. La fe es virtud y esencia de Dios. Entonces, lo que se prueba es la fe. Entonces, Dios, aleluya, no puede tentar a la fe. Porque recuerde que, aleluya, uno de los pecados contra el Espíritu Santo es tentar al Espíritu Santo. Es tentar al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Eso le dijo el Señor al mismo Satanás, no lo vas a tentar. Aleluya. Entonces, la palabra del Señor dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni dice, ni Él tienta a nadie. Qué linda es la palabra. Pero aquí viene la explicación. Aquí viene la explicación, y esto es muy importante. Por favor, preste muchísima atención. Dice, sino que cada uno, esto es personal, es individual, lo de la tentación, es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia es deseo pecaminoso de la carne, eso es concupiscencia. La concupiscencia es que atraído y es seducido. La concupiscencia y la carne hace que el hombre sea atraído y seducido. Y mire lo que dice, aquí hay elementos clarísimos. Primero, la concupiscencia es parte del ser humano. Segundo, esa concupiscencia es la atraída. Tercero, esa concupiscencia atraída es seducida. Una cosa es la atracción, que es el primer elemento. Un joven a veces tiene un pensamiento que no es de Dios, que es concupiscente, pero si ese pensamiento indebido empieza a quedarse en el corazón, ya se vuelve ¿qué? Seducción. La palabra seducir implica todos los actos que llevan a que una persona se sienta atada, se sienta presa.
Por eso la Biblia también habla de que hay personas sensuales con espíritu sensual o de seducción que están tratando de ¿qué? De seducir. Las personas que quieren seducir son personas que se han dejado llevar por la concupiscencia. Y las personas que caen en seducción son las personas que también lamentablemente se han dejado llevar por la concupiscencia. Y después la palabra de Dios dice, es atraído y es seducido. Y aquí viene algo muy doloroso. Preste muchísima atención en el nombre de Jesús. Y dice así, en el nombre de Jesús, dice, entonces la concupiscencia, el deseo pecaminoso, después que ha concebido, qué dolor, ¿verdad? Da a luz el pecado, habla de concepción y dar a luz. Acuérdense que este es el mismo proceso biológico del nacimiento. Primero se concibe y después una mujer da a luz. Así es el tema del pecado. Llega en un momento al corazón del hombre y hay personas que están siendo hasta en esta misma noche tentados, tienen un pensamiento indebido, incorrecto, y eso está trabajando en la mente y en el corazón de él. Pero dice, una vez que ha concebido, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Cómo les parece? Creo que hemos dado el sustento de la palabra del Señor, aleluya, acerca del tema de la prueba, y lo hemos diferenciado con la tentación. Bueno, el tiempo es corto, vamos a mirar las preguntas que han enviado en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia? Dice un hermano, una hermana, cuando dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Perfecto, le respondo prontamente. ¿Sabe a qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que, bueno, usted dirá, pero la concupiscencia está en la carne. Aleluya, pero acuérdese que las huestes y potestades son los demonios y son espíritus que operan en la mente y en el corazón de las personas. Acuérdese cuando el Señor reprendió los demonios del Gadareno, ellos le rogaban que lo dejen ir ¿a dónde? A esos cerdos, porque los demonios necesitan un lugar donde estar, perturbar y destruir. Entonces a eso se refiere, aleluya. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Pero esas huestes de maldad actúan en la carne y en la sangre, y es lo que le explicamos, produce concupiscencia. Aquí dice una querida hermana Yurani, la tentación no viene de Dios y las pruebas sí, lo explicamos en la palabra del Señor. Cuando alguien es tentado, no diga que eso viene de parte de Dios, aleluya, sino que de su propia concupiscencia. Incluso la Biblia no dice la tentación viene del diablo, sino que habla de la propia concupiscencia. Pero lógicamente el espíritu malo actúa en hombres y mujeres sensuales que son instrumentos de tentación. Y las pruebas sí vienen de parte de Dios, porque el Señor, ¿qué es lo que quiere probar? La fe. Eso es lo que quiere. Bueno, la hermana Yesenia dice, ¿cómo se tenta al Espíritu Santo? ¿Cómo es el espíritu de tentación contra el Espíritu Santo? Bueno, es cuando la persona, aleluya, pone o quiere poner a prueba a Dios. Por ejemplo, dice, bueno, yo soy un cristiano que tengo mucha fuerza, mucho valor, y a veces Dios le está diciendo por la palabra que no haga ciertas cosas. Y él dice, no, yo lo voy a hacer. Entonces es llevarle la contraria al Espíritu Santo. Es no dejarse guiar por el poder del Espíritu Santo. Eso se llama ¿qué? Tentación. Bueno, la hermana Mercedes dice, estuve con mi hija, tenía un espíritu de muerte y gracias al Señor Jesucristo pude reprender, el espíritu salió de ella en el nombre del Señor Jesús. Bueno, qué buena la victoria que el Señor le ha dado. Aleluya, también escriben, aleluya, que tenía proyectos en mi vida, se derrumbaron, perdí las cosas, amaba a alguien y sufrí demasiado, lloré a Dios y no sabía qué hacer, y en ese momento el Señor probó mi fe. Bueno, esa es lo que nos han escrito en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos para responder alguna inquietud, alguna pregunta que usted tenga, y aleluya, y sabemos que el Señor nos va a ayudar en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Entonces, puedo hacer el resumen. Estamos ahí recibiendo las preguntas para responderle. Este es el sentido, colaborar y ver, aleluya, que Dios nos puede ayudar. Dice Wendy, ¿por qué le atrae la tentación cuando uno está bien con Dios? Excelente pregunta, Wendy. ¿Sabe? Le respondo, porque el hombre y la mujer, estimada hermana, se puede bautizar y ser lleno del Espíritu Santo, pero recuerde que cuando uno se bautiza, la Biblia dice que se bautiza como la aspiración de una buena conciencia. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces hay personas, aleluya, que a veces se bautizan y piensan que ya no van a tener ninguna tentación, ninguna dificultad. Pero la carne sigue allí. Por eso, para responderle a Wendy, nosotros, aleluya, debemos comprender
que hay que tener una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra. Cuando usted es bautizado en agua y bautizado en Espíritu Santo, el enemigo va a querer seguir perturbándolo. Pero si tiene una vida ocupada, aleluya, en el nombre del Señor Jesús lo va a ayudar. Si usted es un cristiano y se siente tentado, no piense que es el único o que está pecando. No, el pensamiento le puede venir y lo va a tratar de querer destruir, pero hay fortaleza en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Dice John Freddy, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo hace uno para luchar contra tantos pensamientos que le llegan a la mente? Excelente la pregunta, excelente John Freddy. ¿Qué le quiero decir? La palabra de Dios en el libro de Filipenses dice, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente, el corazón del creyente puede ser lleno de muchas cosas, pero si usted, querido John, llena su mente y su corazón de la palabra y abunda, por eso dice la Biblia, que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Es importante entonces que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Si usted llena su mente y su corazón de la palabra, no va a haber enemigo que lo destruya en el nombre del Señor Jesús. Nos están preguntando, la consulta es, ¿la fe es probada? Preguntan. Para los que ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, aún no soy bautizada con el Espíritu Santo, pero lo anhelo. Está muy bien. La prueba de la fe, querido hermano o hermana, no solamente es para los bautizados con Espíritu Santo. La prueba de la fe es para todo creyente. Acuérdese, desde que usted llegó a los pies de Cristo, desde allí usted ha tenido ¿qué? Fe. Una persona que se arrepiente a los pocos días, ya se le empieza a probar la fe. Se bautiza y viene la prueba de la fe. Aquí hay hermanos que colaboran y predican. Y cuando, aleluya, van a predicar, aleluya, es probada la fe. La fe es probada. Si fue probada la fe, aleluya, en el patriarca Abraham, cuando se le pide el hijo, aleluya, y después es declarado como el padre de la fe, todo creyente que va a vivir un momento glorioso en Dios o que lo vivió, va a ser probada la fe. Va a ser probada la fe. Pero no tengamos miedo, porque conforme a la prueba, el Señor nos dará la salida. Esa es una gran verdad en el nombre glorioso del Señor Jesús. Y dice, nos preguntan, ¿cómo se tiene gozo en medio de las pruebas? Bueno, el gozo en medio de las pruebas no es una aptitud y una capacidad humana. El gozo en medio de las pruebas es poder de Dios. El gozo en medio de las pruebas no es un análisis mental, ni un criterio pasajero, ni una idea nuestra. El gozo en medio de las pruebas, querido hermano y hermana, es producto de la misericordia y el poder de Dios. Es muy difícil que alguien que no esté bien tomado de la mano del Señor sienta gozo en medio de la prueba. ¿Sabe qué va a sentir? Va a sentir amargura, tristeza, va a sentir rechazo y se va a sentir alejado de Dios. Pero el cristiano fiel y verdadero, que está tocado por el poder de Dios, puede estar en medio de una prueba tremenda, pero siente gozo. Aleluya. Nos preguntan, hermano pastor, ¿cuál es el corazón de Dios? Bueno, el corazón de Dios es misericordia, bondad, amor. El corazón de Dios es misericordia profunda. El corazón de Dios está lleno de benignidad. No hablamos de un punto focalizado dentro de un cuerpo físico, sino el corazón de Dios es la esencia. Dios lo bendiga. Dice, ¿es normal que un creyente pase tanto tiempo en pruebas? Muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Aquí el hermano o la hermana está diciendo, ¿será normal que yo sea probado tanto tiempo? ¿Será normal que tenga que ser probado tanto tiempo? Bueno, realmente no hay, querido hermano o hermana que hizo esta pregunta, un tiempo definido. No podemos decir 3 pruebas y descanso, o una prueba y descanso, no. ¿Sabe qué es lo que se está probando? La fe. Y me atrevo a decir con mucho temor de Dios, a veces vienen ciertas pruebas porque la primera prueba de la fe el creyente no la pasó. La segunda prueba de la fe no le pasó y viene otra para que sea probada su fe como el oro y pueda ser definida en el nombre de Jesús. Entonces no podemos nosotros decir 6 pruebas, 7 pruebas, 8 pruebas. Hay creyentes que le viene una sola prueba y la superan y el Señor les da la victoria. Y hay algunos que han pasado 2 o 3 pruebas. Incluso la palabra del Señor dice que somos probados en diversas pruebas. Y también la palabra del Señor nos habla de tribulaciones, que las tribulaciones son, aleluya, la acumulación de pruebas. Alguien nos dice, disculpe pastor, alguien me dijo que tenía un mal espíritu de sensualidad antes de haber caído. ¿Por qué será? Bueno, ¿por qué será? Si la persona que le dijo eso lo dio o le habló llena del Espíritu Santo, yo creo que Dios le estaba advirtiendo algo, porque lamentablemente la persona que escribe dice que después ha caído. Entonces sí le estaba advirtiendo algo. Sería lo contrario si le dicen a un hermano o una hermana, usted tiene espíritu de sensualidad y Dios lo ha mantenido fiel.
aleluya, ahí diríamos que puede ser una palabra equivocada. Pero si a alguien le dijeron usted tiene espíritu de sensualidad y después cayó, es porque aquella persona pudo vislumbrar quizá en su corazón un qué, un deseo por lo pecaminoso o unas acciones realmente que no estaban de acuerdo. Bueno, también, bueno, nos están diciendo aquí, aleluya, en lo personal quería ver sobre una prueba, aleluya, pero el Señor dice que lo alcanzó a ser fiel, un hermano que ha sido tentado, pero dice que el Señor le dio la victoria, que se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Bueno, es necesario, importante tener que pasar el bautismo del nombre de Jesús para ser salvos o solamente creer. Bueno, es otro tema, pero sin embargo le respondo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Aleluya. Dice un hermano que después ha cometido pecado. Existe la posibilidad de que, bueno, ese es tema del ministerio. Estamos hablando hoy de la prueba y de la tentación, no del tema ministerial, solamente la prueba y la tentación en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque una persona que es bautizada en agua lleva mucho tiempo en la iglesia y que no ha recibido el Espíritu Santo, hablaremos otro día de eso, pero yo creo que lo va a recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene mucha depresión y llega con muchas dudas, todo le parece negativo. Bueno, el tipo de enfermedades de carácter mental son bastante complejas, son difíciles, pero el Señor Jesucristo tiene poder para resolver todo tipo de problemas y dificultades en el nombre del Señor Jesucristo. No se asuste, el Señor le va a dar la victoria en su santo y bendito nombre. Bueno, nos están escribiendo algunas preguntas, pero queremos hoy relacionar ¿a qué? Al tema de la prueba y la tentación. Dios nos va a dar la oportunidad de hablar de otros temas que ustedes están planteando posteriormente en el nombre de Jesús. Hay mucho interés de hermanos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, eso en otro tema lo vamos a resolver. Aquí dice, ¿cómo es eso de tener espíritu de sensualidad? Bueno, muy buena la pregunta. Eso sí tiene que ver con la tentación y con la prueba. La sensualidad son todos los actos que en un hombre o en una dama despiertan acciones donde se nota externamente o fácilmente ese deseo como pecaminoso. Por ejemplo, hay personas que a veces le están hablando y tienen una frase con una intención negativa o de segundo orden o de mala intención. O hay personas que cuando lo miran, no lo miran como con una mirada de comunión cristiana, sino que quieren a través de su mirada expresar hasta deseo concupiscente, o cuando saludan a veces sus saludos no se los nota transparentes, sus palabras, sus actos, incluso sus mensajes de virtuales están muchas veces cargados de palabras que no son las correctas. Entonces eso es la sensualidad. A través de los actos y de la vida se puede ver todo ello. Bueno, nos han llegado muchas preguntas. Aleluya. Es tan duro regresar a los caminos del Señor, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor puede hacer la obra. Dice, es necesario estar en oración en todo momento, antes y después de la prueba y la tentación. Por supuesto, orad sin cesar. Aleluya. También quiero decirles, aleluya, en el nombre del Señor Jesús, que hay muchos hermanos que el Señor los va a bendecir con el poder del Espíritu Santo. Nos han preguntado eso en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hemos hablado de este hermoso tema y vamos a finalizar haciendo una oración por cada uno de ustedes. Aleluya. Sé que respondamos las últimas preguntas. ¿Cómo sé que estoy en una prueba de parte de Dios y no algo creado en mi mente? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Creo que le vamos a responder. La mente, querida hermana, crea cosas de acuerdo a lo que hay en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el corazón? Bueno, los pensamientos los ordena Dios. El corazón es la base de la conciencia donde el Señor actúa. Y en ese momento, qué bien cuando usted dice, ¿será que estoy creando problemas en mi mente y eso no venga de parte de Dios? Ahí sí es bueno que usted someta sus pensamientos al Señor. Es bueno que usted le diga, Señor, esto que me está pasando, ¿lo estoy creando yo o viene de parte de Dios? Le doy un dato. Cuando usted está en pruebas, aleluya, en medio del dolor, usted ve una puerta, una luz de victoria y de esperanza. Porque si usted es un creyente fiel y verdadero y está siendo probado por Dios, aleluya, usted tiene esperanza. En cambio, el hombre que es tentado y la mujer que es tentada siente que su carne, su seducción lo está llevando. Sí debemos diferenciarlo, aleluya, sí debemos diferenciarlo. ¿Sabe por qué? Porque la tentación es el deseo concupiscente, pecaminoso. Y le voy a poner un ejemplo así sencillo. Si un joven o una señorita, tiene el deseo de casarse y se enamora de una joven, de una señorita, de un joven de la iglesia, eso no es tentación. Eso es anhelo, eso es propósito, eso es deseo de formar su hogar.
¿Cuándo ya se forma tentación? Cuando en esa relación, donde se ven, se saludan y se respetan, ya empieza a haber deseo concupiscente, deseo de fornicar. Ahí ya, aleluya, eso ya no puede decir es una prueba de parte de Dios, no, es una tentación. ¿Cuándo puede ser una prueba esa relación sentimental? Cuando Dios dice, bueno, voy a probar tu fe. Este joven, esta señorita va a terminar contigo y voy a probar si realmente tu fe está puesta por los sentimientos o por mí. Elige, aleluya, ¿dónde está fundamentada tu fe? Y hay muchos creyentes, aleluya, que cuando pelean con el novio y con la novia, se alejan del Señor. Su fe estaba fundamentada. ¿En qué? No en el reino de Dios, sino en qué? En las añadiduras. Ahí podemos diferenciar entre prueba y tentación. La prueba lo va a guiar siempre hacia la búsqueda de Dios. La tentación, en cambio, lo va a llevar a querer pecar en el nombre del Señor. Dice, bueno, aquí habla de un enamoramiento entre un creyente y un inconverso. Lógicamente, ese es otro tema. Sin embargo, usted sabe que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ahí ese tema, ¿cómo puede derivar en tentación? Porque para una persona inconversa tener relaciones sexuales antes de casarse es parte de lo social. Pero para un creyente, mantenerse puro y digno hasta el matrimonio es parte de la cristiandad. Entonces allí está la diferencia. Dice, ¿cómo puedo salir de esos pensamientos sexuales que nos vienen a la mente? ¿Cuál es la recomendación? Querido hermano o hermana que hace esta pregunta, con el amor de Jesucristo, llene su corazón y llene su mente de la palabra de Dios. Recite textos de la palabra de Dios y no se preste para observar imágenes sensuales. A veces usted prende televisión y ahí le pasan a toda hora personas con poca ropa, hombres y mujeres. No exponga sus ojos a ello. Mejor lea la Biblia y allí va a encontrar usted la bendición del Señor Jesús. Dios le bendiga. Dice, ¿puede una prueba destruirme? No, la prueba viene de parte de Dios. La prueba no viene para destruir. La prueba viene ¿para qué dijimos? Para perfeccionar y dar cabalidad. La tentación sí lo puede destruir, pero la prueba es para la fe en el nombre del Señor Jesús. Queridos hermanos, ha sido una bendición tan grande compartir con ustedes y podemos hacer una oración. ¿Qué dicen? No se desconecten porque vamos a orar, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué un cristiano cuando es tentado refugia su vida en su propio conocimiento? Porque así es el hombre. Así es el hombre, lamentablemente. El hombre, y con esto voy concluyendo, pero escuche, no se desconecte. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, cuando tiene problemas y tentaciones, aleluya, no lo quiere expresar, se queda callado. Este tema de ser perfecto a veces le juega una mala pasada, porque el hombre, la mujer, el joven, la señorita se quiere presentar como perfecto, pero en su corazón hay dificultad. Hay problemas y hay adversidad. Entonces ahí es cuando la persona dice, no, yo de esta salgo solo, yo puedo salir de esta, no necesito ayuda, no tengo que hablar con el pastor, no tengo que hablar con nadie, no. Usted necesita ayuda, usted necesita una respuesta, usted necesita una salida, usted necesita que alguien lo ayude. Pero por favor, no se dejen aconsejar de jóvenes, señoritas que están pasando lo mismo o que han caído en tentación, porque ellos no le van a dar un buen consejo. Déjese guiar por personas de fe. En cada congregación hay hombres y mujeres temerosos de Dios. Hay hombres y mujeres que quizá no son grandes predicadores, pero son grandes y mujeres, hombres y mujeres que conocen a Dios con todo su corazón y el Señor Jesucristo se glorifica en ellos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando una persona aleluya, confunde el tema de la prueba y de la tentación, allí es complicado. ¿Cómo obtener la paciencia en medio de la prueba? Bueno, ¿cómo la obtengo? Yo la obtengo en la presencia del Señor nada más. Solamente en Él tengo la debida confianza en el nombre de Jesús. Vamos a orar. ¿Están de acuerdo, verdad? Vamos a orar porque alguien ha recibido esta palabra y esta palabra ha dado un efecto muy importante y que el Señor se sea glorificando. Hemos pasado 55 minutos aquí hablando de la palabra del Señor. Les agradezco mucho por las preguntas que han hecho y nos hemos edificado. Ustedes con la pregunta y nosotros con la respuesta. Vamos a pedir por alguien, por usted que está escuchando esta palabra. No ha sido coincidencia que hoy se conecte y escuche que el Señor lo está probando, pero conforme a la prueba viene a la salida. Y si alguien está siendo tentado, el Señor Jesucristo hoy lo va a limpiar y lo va a lavar y usted va a ser libre y va a recibir la gracia de Dios. Les invito a que vayamos al Calvario. Les invito a que vayamos al Calvario. Les invito a que vayamos al Calvario y allí observemos a Jesucristo derramando su vida por nosotros. Hay gente que se ríe y que se burla porque decimos que invocando un nombre las cosas suceden de manera milagrosa.
y le dice, no, lo que tú necesitas es un psiquiatra, un psicólogo, un mentalista, un hechicero. O le dicen, lo que tú necesitas es refugiarte en las drogas, en el alcohol. O le dicen, sal a pasear, sal a divertirte. No, lo que tú necesitas es la mano de Jesús. Inclina tu rostro. Soberano Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por esta palabra hermosa que hemos hablado, Señor, que en este momento el Espíritu Santo se glorifique. Toma la vida de alguien, Dios amado, que está pasando prueba. Señor, las fuerzas en él, en ella como que se acaban, pero en esta noche yo sé que le estás poniendo una salida. Yo sé que aquel hombre y aquella mujer está viendo una puerta de salida. Yo sé que el día de mañana para alguien habrá una gran noticia, para alguien habrá una gran respuesta. Lo que tanto ha venido anhelando, el Señor se lo va a conceder. Yo sé que mi Redentor vive. Y si alguien está pasando una tentación, Señor, aquel joven, aquella señorita, aquel hermano, quizá no le ha contado, nadie sabe lo que le pasa, pero el Espíritu Santo está aquí para decirte que te limpia, que te purifica. Y ese pensamiento que te está seduciendo, aleluya, Jesucristo lo va a transformar en victoria. En el nombre de Jesús, que tu nombre haga algo grande, que tu sangre limpie y que tu poder se manifieste. Gracias, Señor, por tanto bien. Gracias por tanto amor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos. Gracias, Jesús. Amén y amén.